Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Este es el podcast de Veritas Fidei y somos sus anfitriones. Estoy con mi esposa, es un honor, Mónica Franco. Moni, ¿cómo estás? Gracias, Chris. El honor es mío, ¿cómo están? Su servidor, Chris Dupont. Estamos aquí de nuevo reanudando el podcast. Una disculpa que las últimas 2 semanas no pudimos estar con ustedes. Tuvimos varias cosas que nos impidieron. Una de ellas es que tuvimos que hacer un reajuste técnico de toda la plataforma de podcast. Ya la terminamos, gracias a Dios. Y aquí estamos de nuevo con ustedes para otro tema. Ahorita que ya sean las 7, primero hay que dedicarnos aquí a saludar un poco, Chris. Perfecto. Les recordamos dónde nos quedamos y luego arrancamos. Sí, estamos en la serie de ¿Por qué no soy? ¿Y qué hemos visto en esta serie, Moni? A las 7 te diré. Ajá. Ahorita es tiempo de saludar. Bueno, saludemos. Gustavo Sánchez, gloria a Dios, están de regreso. Saludos y bendiciones desde Puebla, México. Gracias, Gustavo. ¿Cómo estás? Un saludo y bendiciones allá hasta Puebla. Emanuel Mendoza, bendiciones y un abrazo desde Mexicali. Los extrañamos. Nosotros también extrañamos estar aquí en el podcast con ustedes. Saludos allá en la Baja. Y pues tenemos un tema muy interesante, potencialmente un poco combustible, ¿eh? Pero vamos a tratar de abordarlo como siempre con gracia y con honestidad, pero sin comprometer la verdad. Lo que estamos tratando de hacer es hablar la verdad sin comprometer nuestros valores y al mismo tiempo tratando de hacerlo con respeto. Y lo hemos repetido mucho, Chris. Si vamos a tener una religión nada más por moda o por cultura, porque nacimos en una familia católica o una familia musulmana, pues qué flojera, ¿no? Nada más por moda. Mejor si vas a tener una religión, dedícate a ver si es cierto, si es verdad. Porque si no, pues mejor inventémonos cada quien una más divertida, ¿no? Y lo mismo aplica con cualquier filosofía de vida, cualquier cosmovisión. Y esto aplica también a las cosmovisiones como el ateísmo, el agnosticismo. Todas estas son otro tipo de cosmovisiones, pero es la forma en que los seres humanos, por decir algo, los anteojos con los que el ser humano ve la vida, ¿sí? Y tenemos que ver si nuestra forma de ver la vida tiene sentido con la realidad. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie de ¿Por qué no soy? Cris, Enrique José Bolaños Solórzano, saludos y bendiciones desde Nicaragua. Excelente seguir creciendo en el conocimiento de la verdad. Gracias a Dios que están de regreso. Gracias, Enrique, y un saludo hasta allá, hasta Nicaragua, mi hermano. Bendiciones. Luis Vargas, saludos hermanos. Saludos, Luis, gracias por estar. Matías Tiberio dice, los terroristas son los musulmanes extremistas. De hecho, están 2 ramas reconocidas que son la sunita y la chiita. Eso es correcto. No, vamos a hablar hasta después. No me dejan, Matías, no me dejan hablar hasta todavía, así que hasta que empiece el vamos programa. a hablar, sí. Oscar Cuiris Melchor, qué gusto verles de nuevo, Dios les bendice. Bueno, aquí estamos otra vez y nos da gusto estar de nuevo con ustedes también, Oscar. Muchas gracias. Así es, y también les vamos a pedir que sigan orando por nosotros, ¿verdad, Cris? Siempre. Eso sí lo vamos a agradecer Siempre mucho. pedimos oraciones y ustedes, los que han estado en ministerio por algún tiempo, saben que los ataques siempre vienen y los ataques siempre vienen a donde más uno le duele, ¿no? Entonces busquen por favor un tiempo de oración y ¿saben qué? Nosotros, si se han dado cuenta, nunca les vamos a pedir dinero. Nunca les vamos a decir, ¿saben qué? Aquí está nuestra página, mándenos dinero, mándenos ¿cómo dicen? La semilla para que germine bendición en su vida. Nunca vamos a hacer eso. Al contrario, nosotros invertimos para que los recursos y la página, por ejemplo, la página de Veritas Fidei, ustedes van a ver, nunca van a ver un solo anuncio en la página,
ni nadie que esté rastreando su información. ¿Por qué? Porque queremos que sea una plataforma honesta y libre y gratis para todos ustedes. Pero sí les pedimos oración. Oraciones es lo que más nos pueden ayudar siempre. Aquí seguimos. Todavía tenemos minutitos para seguir saludando. Si tienen algunas preguntas. Vamos a estar tomando preguntas y obviamente preguntas pueden ser de cualquier tema. No tiene que estar relacionado ni con el yihad ni con el islam. Pueden ser preguntas de otro tipo. Hay veces que alguna persona ha venido y nos ha dicho, ¿pueden orar por esto? Lo hacemos también. Moni y yo oramos todas las noches oramos y ponemos en petición muchas de las oraciones que ustedes mismos han puesto aquí. Y eso es parte del ministerio que hacemos nosotros también. Así es, Cris. Voy a poner aquí en pantalla también a donde nos pueden escribir, sugerir temas, dudas, algo que podamos ayudarles. El mail para los que estén escuchando y nos estén viendo es podcastvchicaf@gmail.com. Y es una sola palabra, ¿no? Sí, es de Podcast Veritas Fidei, pero Veritas Fidei está abreviado con vchicaf, podcastbf@gmail.com. Correcto. Bueno, y una de las cosas que hemos hecho también en esta serie es no hacer una caricatura de las creencias de los demás. Obviamente, cuando vemos estos temas, tenemos que hacer algunas generalizaciones, como nos han corregido algunas veces. Bueno, es que eso no es lo que yo creo. Y estoy de acuerdo. No podemos cubrir todas las ramas del Islam, todas las subdivisiones del Islam, y lo mismo pasa con otras creencias. Simplemente tratamos de hacer generalizaciones, pero generalizaciones razonables de lo que la mayoría de la gente cree en esta religión, ¿no? Chris, o la que estemos viendo, ¿no? Perdón. Aquí hay una persona que me da mucho gusto siempre verle presente, Liliana Castro. Bendiciones, Cris y Moni. Los extrañamos hace 8 días, listos para continuar. Siempre oramos, oro por ustedes y pido oración si la necesito. Son los abrazos calientitos de Dios. Igualmente, Lilianita, oramos por ti todo el tiempo también, todos los días. Por nombre, sí. Uno puede... mira, ¿cuántas veces encuentras a alguien y te dice, estoy orando por ti? Y no es cierto. ¿O cuántas veces tú has dicho a alguien, sí, estoy orando por ti, y no es cierto? Pues perdónenme, pero es un pecado. Nosotros aquí en pantalla, y tengo a mi esposa de testigo, Iliana, oramos por ti en las noches. Y oramos también por los demás que nos han pedido oración por este medio, también lo hacemos. Honestamente les podemos decir eso. Yes, Esther Texidor Suárez, ¿por qué existen templos si el mismo Jesús los destruyó? Bueno, podemos hablar de eso también. ¿Y me permites responder rapidísimo? Sí. Los templos depende de la manera en que los utilicemos. Hay veces que alguna secta o alguna religión, y aquí voy a hablar de manera muy general, Esther, no sé si te refieres a templos cristianos o templos de otro tipo, pero cuando viene Jesús y viene el Espíritu Santo a morar en la persona, en el creyente, Pablo dice que esa persona ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces todos nosotros somos templos del Espíritu Santo, y antes Dios tenía que morar en templos, si ven el Antiguo Testamento, y la gente acercarse al templo, y era la forma en estar en la presencia de Dios. Ahora no es necesario eso. Ahora, templo puede ser en el sentido de un edificio donde se reúnen ciertos creyentes. Bueno, tu casa puede ser un templo en ese sentido, pero no tiene nada de especial en el sentido en que la presencia de Dios no está ahí simplemente porque le llames templo. La presencia de Dios está en cada uno de los creyentes que le han recibido y han sido llenos del Espíritu Santo. Ese es el templo.
pero un lugar de reunión, a veces se le puede llamar templo, tal vez malamente, pero es un lugar de reunión. Y una iglesia, en realidad la iglesia no es el edificio donde se reúnen los creyentes, la iglesia es el cuerpo o el grupo de creyentes, y puede ser un grupo local o puede ser simplemente la iglesia universal, que es todos los creyentes en el mundo. Entonces espero que esa sea aclarado, Esther, la distinción de por qué existen templos. Y en otro sentido, pues muchas religiones tienen templos porque piensan que ahí, especialmente físicamente, mora la presencia de Dios en alguna manera, y bueno, eso ya sabemos que no es el caso. Gracias, Cris. Rafa Chío, saludos hermanos, Dios los bendiga desde México, Ecatepec, Estado de México. Saludos a nuestro terruño por allá, Rafa, un abrazo. Oscar Castillo, buenas noches, Cris y Mónica, soy de Funza, Colombia. Los escucho desde la primera temporada. No había podido tener la oportunidad de saludar y agradecer su trabajo. Bendiciones. Muchísimas gracias a Colombia. Oscar Castillo. Gracias, Oscar. Es un honor que nos escuches. Gracias por el aguante, que nos escuchas desde entonces. Y vamos a tratar de seguir dando y proporcionando material relevante y útil para todos nosotros. Cris, aquí Matías Tiberio está con los spoilers. Yo no lo voy a leer porque tampoco te dejo hablar a ti hasta que empiece el tema. Ok. Pero sí está comentando aquí del yihad. Y bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Perfecto. Para que nos dé tiempo. Y por favor, guarda las preguntas si quieres cuando sea relevante, Moni. Sí, claro. Para hablar de esto. Sí, claro. Obviamente vamos a hablar del tema. Pues nada más para recordarles que el podcast pasado estuvimos... Si no tuvieron suficiente sobre Mahoma, de la persona que era pedófilo, muy, muy sucio, una persona muy cochina, una persona... ¿Qué más puedes decir? Pues ya leímos los 5 puntos más feos. Moralmente decadente. Moralmente decadente. Si pensaron que el podcast pasado fue lo peor que pudieron escuchar, pues no. Sí. Hoy vamos a ver... el yihad. Y antes de comenzar... quiero decir aquí en cámaras, muchas felicidades a mi esposo. Ayer fue su cumpleaños. Muchas felicidades. Happy birthday. Gracias, gracias, mi amor. Que Dios te bendiga siempre. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos los que me han felicitado. No me la esperaba esa, menos en vivo, pero muchas gracias. Y gracias a Dios que todo lo que podemos vivir y cada segundo de aire que podemos respirar es gracias a Él. Y gracias a ustedes y gracias por tanto cariño, mi amor. Te amo. Te amo. Comenzamos. Adelante. Bueno, vamos con el yihad, los 3 pasos del yihad. Y aquí es relevante recordar que seamos justos. La mayoría de los musulmanes en el mundo son gente pacífica, muy amable, gente extremadamente pacífica, que siguen su religión como ellos creen o se les ha enseñado. Recuerden que en la mayoría de los círculos islámicos no se te permite leer el Corán, ni siquiera interpretarlo. La forma correcta en que se interpreta el Corán es a través de un imán que lee el Corán en la lengua natal, en árabe. Y aquí hay diferentes sectas, diferentes movimientos islámicos, pero una de las cosas que, por ejemplo, como cristianos, Moni, que a nosotros nos molestan como cristianos, es que se saque el Corán, que se saque la Biblia de contexto. Sí. Y que se use fuera de su contexto un pasaje. Sí. Y aquí lo que vamos a hacer es exactamente utilizar el Corán y nombrarlo en el contexto histórico, porque esa es la forma correcta de entender un escrito y esa es la forma correcta también de entender el Corán. Porque aparentemente tú lees algunos pasajes y dices, bueno, este pasaje es extremadamente tolerante en el Islam. Y luego lees otro pasaje y dices, bueno, este está diciendo que algo totalmente contrario a la tolerancia.
Bueno, hoy vamos a explicar por qué pasa eso. Y el yihad, como por ahí alguna persona lo dijo, es una lucha. Y aquí depende de a qué musulmán le preguntes o a qué rama del Islam le preguntes. La mayoría de los pacíficos lo interpretan como una lucha espiritual. El yihad es mi lucha espiritual por ser un mejor musulmán. El yihad al que nos vamos a referir ahorita, que creo yo que es el contexto correcto del Corán, es el yihad que vemos en musulmanes que son agresivos. Pero déjenme explicar algo rapidísimo. El islámico que es agresivo encuentra justificación amplia leyendo el Corán en contexto. Eso es lo que la mayoría de los terroristas hacen. Están leyendo el Corán y lo están leyendo en su contexto histórico y eso es lo que concluyen. Es lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque están siguiendo no solo lo que dice el Corán, sino el ejemplo de su profeta Mahoma. ¿Sí? No es el caso con Jesús. Jesús nunca conquistó un solo lugar con espada y jamás les dijo a sus seguidores que fueran y conquistaran con espada. Nunca. Entonces, vamos a ver estos 3 pasos de yihad y vamos a entender por qué el musulmán que es agresivo. Por ejemplo, vemos pasajes muy extraños y tal vez contradictorios, donde el Corán parece tolerante. Por ejemplo, el Sura 2:256 dice: no está permitido forzar a nadie a creer. Pues qué tolerante, ¿no? La guía se ha diferenciado del desvío. Quien se aparte de Satanás y crea en Alá, se habrá aferrado al asedio más firme, el Islam, que nunca se romperá. Entonces, por un lado dice, pues no hay que forzar a nadie a creer. Por otro lado, si ves el Sura 9:29, dice así: combatan a quienes no crean en Alá ni en el día de juicio. No respetan lo que Alá y su mensajero ha vedado y no siguen la verdadera religión, el Islam, de entre la gente del libro, es decir, nosotros, los judíos y los cristianos, a menos que estos acepten pagar impuesto por el cual se les permita vivir bajo la protección del Estado Islámico, conservando su religión con sumisión. ¿Sí? Entonces, por un lado tienes, no se le debe forzar a nadie, y por el otro lado, combátanlos, y si no, hay que tomarlos, hay que básicamente obligarlos. Y vamos a leer algunos pasajes. Entonces, estos 3 pasos del yihad los pueden ver, por ejemplo, como un pequeño arbolito, ¿sí? Un pequeño arbolito que se siembra la semilla y empieza a germinar, y esta pequeña semilla necesita mucha protección al principio, protección de la lluvia, del viento, de la erosión, y esta es la etapa juvenil del árbol. Después vienen, a los 2-3 años, viene una etapa ya más madura, donde se puede trasplantar el árbol, donde ya no es tan susceptible y se puede dejar crecer, y viene entonces su etapa reproductiva. Bueno, el yihad es muy similar. En sus primeras etapas es muy juvenil, muy tolerante, muy benéfico. En su etapa de trasplante, bueno, ya empieza a haber brotes de violencia, y ya en la etapa final reproductiva ya es una lucha abierta y básicamente una invasión abierta. Veamos un poco algunos pasajes representativos, y de nuevo esto tiene que ver con el contexto.
de la vida de Mahoma, ¿sí? Veamos el paso 1, y el paso 1 es lo que llamamos el yihad furtivo. Yihad furtivo. El yihad furtivo es cuando el musulmán está en la minoría y simplemente sabe que no puede ganar por una confrontación armada contra el infiel. ¿Por qué? Porque son minoría. En esta etapa, el Corán, ¿sí?, lo que comanda es que se promueva la paz, predicar un mensaje de tolerancia. ¿De dónde vienen estos pasajes del Corán? Bueno, precisamente vienen de Mahoma y de su época cuando estuvo en la Meca y que él mismo era minoría, ¿sí? Y simplemente criticaban a los infieles pacíficamente y esperaban el juicio futuro contra ellos. Entonces, el primer paso es un juicio, es un yihad furtivo que habla de tolerancia, pero que espera un juicio futuro, ¿no? Esto es la forma en que los musulmanes tratan de coexistir, ¿no? Bueno, vamos a coexistir primero, vamos a tratar de agarrar fuerza, de influirnos en la cultura, en el gobierno, en la política, y vamos a llevar, como dicen en nuestro país, la cosa tranquila. Este es el paso 1 del yihad. Algunos pasajes representativos. Este es uno de los suras, Sura 1, 109. Dice: en el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Di, oh Mahoma, oh incrédulos, no adoro lo que adoráis, ni vosotros adoráis lo que yo adoro, y jamás adoraré lo que vosotros adoráis, ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. ¿Sí? Entonces este pasaje es muy usado en los musulmanes del oeste pacífico para afirmar que el Corán es también un libro pacífico, que dice, bueno, pues tú tienes tu religión, yo la mía, tú tus canicas y yo las mías, y no nos vamos a pelear por las canicas. ¿Sí? Entonces, aquí sabemos que de Mahoma, del ejemplo de Mahoma, esto es solo el principio. Es una preparación para una conquista futura a espaldas de los infieles que no son creyentes en el Islam. Y fíjense, este es un pasaje representativo porque cuando Mahoma era minoría y estaba en la Meca, él estaba predicando este mensaje de tolerancia, pero ya estaba planeando conquistarlos. Por un lado les estaba diciendo, pues ustedes tienen su religión y yo la mía, y pues bueno, vamos a ser tolerantes. Por otro lado, ya estaba planeando conquistarlos. Otro pasaje representativo aquí es lo que se llama, de donde surge la doctrina de Taquía. Y esta doctrina dice que se permite mentir o engañar a los infieles para proteger a los suyos o para ganar la confianza de los infieles y aprender sus debilidades. Básicamente lo que dicen es, puedes engañar al adversario para que piense que eres su amigo, que estás de su lado. Y la meta final es que el Islam gane superioridad entre otras religiones en preferencia, ¿sí? Y esto, de nuevo, en Medina, perdón, no era en Meca, en Medina, cuando Mahoma era minoría y no tenía un ejército, los cristianos y los judíos, de hecho, lo ayudan y lo protegen. Y en esos momentos, aunque él mismo Mahoma ya estaba planeando conquistarlos. Sura 3, 28 y 29 dice: que los creyentes no tomen a los incrédulos como aliados en lugar de los creyentes. Quien así lo hiciere no tendrá nada que ver con la religión de Alá. ¿Sí? O sea, déjenlos en paz, a menos que lo hagáis para preveniros de ellos. Alá os exhorta a que le temáis,
porque ante él compareceréis. Di, tanto si ocultáis cuanto hay en vuestros corazones, como si lo manifestáis, Alá lo sabe. Él conoce todo lo que hay en los cielos, en la tierra. Alá tiene poder sobre todas las cosas. ¿Sí? Entonces de aquí viene esta doctrina del taquía. Puedes mentir siempre que haya un bien mayor para entender a los... para hacerte amigo de los infieles o para conocer sus debilidades para después conquistarlos. El paso 2 es el yihad defensivo. ¿Sí? Aquí tenemos pasajes representativos como el Sura 22, 39 y 40. Y aquí es donde ya empiezan los musulmanes a jugar el papel de víctima, ¿no? Entonces empiezan a ser víctimas y empiezan a decir, ¿sabes qué? Me están haciendo daño, así que voy a responder. Voy a responder al daño para justificar agresividad, ¿sí? Dice aquí, Sura 22:39, se les permitió combatir a los creyentes porque fueron oprimidos y en verdad Alá tiene poder para socorrerles. Entonces, si ustedes están oprimidos, si son las víctimas, entonces tienen permiso de combatir a los creyentes. Dice, ellos fueron expulsados injustamente de sus hogares solo por haber dicho, nuestro Señor es Alá. Si Él no hubiera hecho que los creyentes vencieran a los incrédulos, se habrían destruido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas en donde se recuerda frecuentemente el nombre de Alá. Ciertamente Alá socorre a quien se esfuerza denodadamente por su religión y Alá es fuerte y poderoso. Entonces aquí el problema no fue que fueron expulsados injustamente. El problema fue que Mahoma se burló de la religión de la gente de la Meca y necesitaba verse como víctima para protegerse de ellos y empezó entonces este yihad defensivo, se empezaron a defender. Otro pasaje representativo es el Sura 2, 217. Y por cierto, la principal meta de la fase 2 es el terrorismo, ¿sí? ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, los musulmanes en Medina dependían de caravanas pacíficas de mercaderes para sobrevivir. Entonces Mahoma mandaba ataques a esta gente y la gente de la Meca nunca contestó con agresión porque estas eran caravanas que iban hacia la Meca. La gente de la Meca nunca contestó con agresión. Ahora, en el último ataque, mandó 7 ataques y en el último ataque mató a una persona. Y entonces la Meca responde con tropas para proteger a estas caravanas y entonces Mahoma ahí los ataca y los vence. Y esta fue la primera batalla formal de Mahoma como agresor y lo que hacía la Meca era tratar de proteger estas caravanas que estaban siendo asediadas por Mahoma. Así que esta es el contexto de este pasaje y dice así. ¿Te preguntan si es lícito combatir en los meses sagrados? Diles, combatir en los meses sagrados es un gran pecado. Me brinqué los meses sagrados, no los voy a mencionar. Están ahí. Dice, combatir en los meses sagrados es un gran pecado, pero apartar a los hombres del sendero de Alá, la incredulidad y expulsar a la gente de la mezquita sagrada es aún más grave para Alá. Y sepan que la sedición es peor que matar. Voy a parar ahí porque en realidad lo que está diciendo este pasaje es que es peor el ser incrédulo que estar muerto. Y esa es la forma en que estaban justificando
el terrorismo. Es mejor estar muerto que ser sedicioso y que estar alejado de Alá. Y hasta ahorita ve dónde vamos, Chris. Era un traidor porque se voltea contra la misma gente que la estaban defendiendo. Uh-huh. De lo más bajo, porque primero los provoca para tener una excusa para atacar. Y su excusa es, si no crees, mátenlos. Sí. O sea, generando violencia. Primero ¿Por qué? Porque es mejor estar muerto a ser sedicioso. Se mete, se hace que sus amigos todavía lo defienden y los traiciona. Y dice que si no creen, pues mátenlos, ¿no? Sí. En esta época de yihad defensivo, se masacran, ¿sí? Mahoma masacra a 3 tribus judías en Medina. ¿Sí? Empieza también una campaña de asesinatos sistemáticos a sus opositores. De nuevo, no me crean, búsquenlo. Sí, esto está documentado. Y empieza a violar los derechos en Medina de la misma gente que protegió a Mahoma, como bien lo has mencionado, Moni. Y aquí uno de los grandes pecados, entre comillas, es criticar al Islam o a Mahoma, ¿sí? Eso lo consideran ellos como una agresión a la persona misma que promueve el Islam. Chris, ¿cuántas veces Jesús predicó, el que no crea en mí, vayan y mátenlos? Jamás. Que es mejor que se mueran a que no crean en mí. Lo retamos a encontrar un pasaje. Exactamente. El paso 3 es el yihad ofensivo, ¿sí? Una vez que ya el Islam establece supremacía y dominio económico, político y militar, entonces al musulmán se le ordena emprender el yihad ofensivo. De nuevo, estos pasos están ligados a la forma en que Mahoma se manejó. No es... y los pasajes que estamos leyendo son en ese contexto histórico. Una vez que la Meca y la península árabe estuvieron bajo el dominio de Mahoma, entonces Dios le da una nueva revelación a Mahoma y cambia otra vez el mensaje. Entonces el musulmán no solo ya pelea contra los agresores, sino se le ordena pelear contra infieles simplemente porque no son musulmanes. Pasaje representativo aquí es el Sura 9:73. Oh profeta, combate a los incrédulos y a los hipócritas, y sé severo con ellos. Su morada será el infierno. Qué pésimo destino. Se acabó el mensaje de tolerancia. Dios tuvo una nueva revelación y entonces acaba el mensaje de tolerancia. Sura 9:111. Ciertamente Alá recompensará con el paraíso a los creyentes que sacrifican sus vidas y sus bienes combatiendo por la causa de Alá hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torá, el Evangelio y el Corán. Alá es quien mejor cumple sus promesas. Alegraos pues, porque este sacrificio que hacéis por él, y sabed que así obtendréis el triunfo grandioso. ¿Sí? Por eso muchos creen que, bueno, si mueres en una batalla en yihad, tienes entrada derecho al paraíso. Otro pasaje, Sura 9:123. Oh creyentes, es decir, musulmanes, combatid a aquellos incrédulos que habitan alrededor vuestro y que comprueben vuestra severidad. Y sabed que Alá está con los piadosos musulmanes. Entonces, una vez que el musulmán está en una posición de subyugar a los pueblos infieles alrededor, el Corán ordena que así se haga. Pasaje representativo también, Sura 9:29. Combatid a quienes no creen en Alá ni en el día de juicio. No respetan lo que Alá y su mensajero han vedado y no siguen la verdadera religión, el Islam.
entre la gente del libro, es decir, judíos y cristianos, a menos que éstos acepten pagar un impuesto por el cual se les permita vivir bajo la protección del Estado Islámico, conservando su religión con sumisión. Entonces, ¿cuál es el crimen aquí? No creer en Alá. Se acabó la tolerancia, se acabó el tú tienes tu religión y yo la mía. El mensaje cambió. ¿Por qué? Porque ya estamos en la fase 3 del yihad y el contexto es, ya tiene un ejército Mahoma, ahora sí vamos a conquistar toda la península arábica, ¿sí? El hadith o los hadices, que son los dichos de Mahoma, otros escritos históricos también reconocidos por los musulmanes, dicen lo mismo. Sahih al-Bukhari 69:29 dice: el profeta ha dicho, se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan, no hay más divinidades que Alá, y quien lo haya dicho ha salvado de mí su sangre y su dinero. Otro pasaje similar, Sahih 30. Mahoma dijo, se me ha ordenado combatir a la gente hasta que digan, no hay más divinidades que Alá. Entonces, el perseguido Mahoma ahora se convierte en el perseguidor contra los que no creen en Alá, y esta es una agresión proactiva. Y pueden expulsar a los judíos y a los cristianos para mantener estas áreas musulmanas puras, como lo es hoy Arabia. En Arabia tú no puedes meterte a una mezquita, hacer proselitismo religioso, no puedes fundar una iglesia cristiana, no tienes ninguna de esas libertades o tolerancia como el mismo Corán lo menciona. Sahih 43. Yo expulsaré los judíos y los cristianos de la península de Arabia y no dejará a nadie que no sea musulmán. ¿Suena esto tolerante? ¿Suena esto a tolerancia? Bueno, en cuanto el musulmán estuvo en posición de poder, bye, adiós a la tolerancia, adiós cristianos y adiós judíos. ¿Sí? Ese es el paso 3 del yihad. Y como les decía, en Arabia no puedes predicar el evangelio de Jesús, no puedes construir una iglesia cristiana, no puedes poner pie en la Meca también. Y esa es la fase 3, lo que vemos en Arabia Saudita. En Europa y partes de África, bueno, ¿qué vemos? Bombas, terrorismo, asesinatos. ¿Qué es lo que vemos en Medio Oriente? ¿Sí? Y esa es la fase 2. Y la fase 1, pues es mucho lo que pasa en la mayoría de aquí de Estados Unidos. Seamos pacíficos, seamos tolerantes, etcétera, etcétera. Ahora, de nuevo, no quiero decir con esto que todos los musulmanes piensan igual. De hecho, la gran mayoría de los musulmanes ni siquiera saben bien lo que dice el Corán. ¿Por qué? Porque lo reciben ya digerido y masticado y muchas veces distorsionado por el imam. Sí, o por cultura, ¿no? Creciste en una familia musulmana, eres musulmán, sí, pero no tienes idea de qué dicen ni cómo empezó, ni sabes nada de la historia, ¿no? Exactamente. Y hablando de historia, Moni, quiero hacerles un brevario cultural histórico aquí, porque muchos dicen, no, es que el Islam es pacífico, el Islam es... Ok, déjenme llevarlos, ¿sí? Al año 732. Ok, año 732. ¿Cuándo se funda el Islam? Para hacer un poco de historia, por ahí del año 600. Bueno, déjenme decirles algo. Para el año 732, es decir, unos 130 años después de que se funde el Islam ya llegó incluso a dominar hasta toda la península ibérica, todo lo que es España, salvo los reinos del norte. ¿Ok? 130 años después. ¿Es eso ser pacífico? Cuando la gente me habla de las cruzadas, es que las cruzadas... A ver, perdón. Las cruzadas empezaron en el año 1099.
Vámonos al año 732. Ya España era un estado musulmán. ¿Han oído de la Reconquista? Bueno, la Reconquista son los siguientes, desde el año 732 hasta 1492, es cuando los reinos del norte de España empiezan a echar para atrás a los invasores musulmanes. Invasores musulmanes. Esa no era tierra, ni nunca ha sido tierra de los musulmanes. ¿Cómo es que los musulmanes no llegaron a dominar el resto de Europa? Bueno, demos gracias a Carlos Martel, el abuelo de Carlomagno, que detuvo el avance de los musulmanes hacia el resto de Europa occidental en la batalla de Tours en el año 732. Y de ahí otros grupos cristianos vieron cómo era su deber básicamente de defender los lugares santos, y de ahí surgen las cruzadas después para recuperar los lugares que eran de tradición cristiana. Ahora, no quiere decir que en las cruzadas no hubo atrocidades. No vamos a tocar las cruzadas porque adivinen qué. Ya lo hicimos en un podcast anterior, cuando vimos fue en la temporada 2, ¿no, Moni? Cuando vimos el problema del mal. Así que cuando a mí me dicen, no, pues es que el Islam es inherentemente pacífico, los llevo a la historia unos 130 años después. ¿Qué rayos estaban haciendo los musulmanes? Matando gente en la península ibérica. Al punto que les tomó desde el año 732 hasta 1400, básicamente recuperar toda España. Y bueno, me gustaría terminar con alguna reflexión aquí importante de la Biblia, y es este punto. Bueno, antes de terminar, bueno, el yihad es como un triángulo. Para que suceda el yihad como lo he descrito, debe haber 3 ingredientes. Primero, el musulmán debe creer que lo que dice el Corán es verdad y que lo que hizo Mahoma en su contexto histórico apoya lo que dice el Corán. Cuando uno lee el Corán y la vida de Mahoma en su contexto, el yihad es algo que se deriva naturalmente. La persona tiene que conocer la historia de nuevo y conocer lo que dice el Corán acerca de esto. Y tercero es obediencia. Tiene que obedecer lo que dice el Corán, ¿sí? Entonces, aquí el resumen es, hay 3 pasos. El primer paso es el yihad furtivo, donde, bueno, vamos a predicar tolerancia, vamos a infiltrar el gobierno, las artes, etcétera. El yihad defensivo, vamos a comenzar esta campaña donde vamos a empezar a ganar poder, ¿sí? Donde empieza el terrorismo, a hacernos ver como las víctimas y que necesitamos hacer esto. Y después es el yihad ofensivo. ¿Cuál es el talón de Aquiles del Islam? Bueno, ya lo habíamos visto las veces anteriores. Cuando hablamos de este tema, el Sura 457 dice el Corán, y dijeron, hemos matado al Mesías, Jesús, hijo de María, el mensajero de Alá, pero no le mataron ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. ¿Sí? ¿Y qué dice Marcos 15, 25? En la hora tercera, cuando le crucificaron, ¿a quién? A Jesús. Uno no puede ser honesto
con la historia y decir que el Corán tiene razón en esto. Porque no hay un solo historiador que crea que Jesús no murió crucificado. Eso es uno de los hechos más ciertos y sólidos de toda la historia oriental y occidental. Chris, además suena demasiado absurdo. ¿Cuántos miles de seguidores tenía Jesús? ¿Cómo lo odiaban los judíos, los que querían crucificarlo? Los fariseos y los romanos. Imagínate engañar a toda esa gente de... no, crucificaron a otra persona. Sí, fue otro. Sí, fue otro. Y todo esto sin ningún fundamento histórico. Y este sura se escribió más de 600 años después de la muerte de Jesús. Y antes de que cierres, Chris, yo no podría basar toda mi moral y mi fe en una persona como este cuate. Un asesino, un pedófilo, un mentiroso, cochino. Imagínate que seguir a esta persona y promoviendo la violencia, promoviendo el asesinar, promoviendo la pedofilia, promoviendo todas las cosas, sea la entrada al cielo. Yo no me puedo imaginar las personas que no conocen y las que conocen cómo pueden seguir a un hombre de este calibre. Todo lo que has dicho es justificable con el ejemplo de Mahoma. Vean el ejemplo de Jesús. Sí. ¿Sí? Así que nuestro deber es defender el verdadero evangelio, y el verdadero evangelio dice: en la hora tercera le crucificaron, y no solo quedó crucificado, era Dios en la carne y resucitó al tercer día después de que le crucificaron. Ese es el verdadero evangelio. Yo quiero vivir en la verdad, no sé ustedes. Quiero creer las cosas que sean verdaderas, lo que es cierto. Y Juan no lo dice. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante que lo que creamos tenga una base en la realidad. Y según lo que hemos visto, el Islam no tiene esa base histórica, y al contrario, la base moral de Mahoma a mí me dice que no fue un enviado de Dios. Casualmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo inició el Islam? Volvamos a las raíces del Islam. Se le aparece un ángel a Mahoma y le da un nuevo mensaje. Cuando que ya antes el apóstol Pablo en Gálatas 1 había escrito esto, casi previendo que Mahoma iba a recibir este mensaje, y otros, como ya hemos visto con Joseph Smith. Y dice así: Pablo en la palabra de Dios dice: mas si aún nosotros los apóstoles o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿A qué te refieres con sea anatema, Chris? Para que quede bien claro. Para que quede muy claro, el ser anatema es estar separado de la gracia de Dios y estar maldito. Eso es lo que quiere decir sea anatema, estar separado de la gracia, fuera de la gracia de Dios, y estar maldito. Yo no quiero ser anatema. Si me aparece un ángel, posiblemente voy a tener mucho miedo, pero voy a seguir lo que dice la palabra de Dios. No voy a seguir un evangelio diferente, y lo que enseña el Corán es un evangelio distinto del que se le dio a los apóstoles 600 años antes. Y por eso es que no puedo ser musulmán, por eso no soy musulmán. Muchas gracias, Chris. Pues, ¿qué te parece? ¿Todavía tenemos tiempo para saludos y preguntas? Perfecto, adelante. Esteban Cabezas. Hola, Chris y Mónica, saludos desde Colombia. Gracias por el conocimiento. Un saludo especial para el pastor Elkin y Ángela, que me recomendaron el podcast. No me pierdo ningún episodio. Bendiciones. Pues gracias, pastores, por compartir esto, y gracias por estar con nosotros. Es un
Gran honor. Muchas y gracias. este saludo te va a dar mucho gusto como a mí, Cris. Uh-huh. Marco Antonio Díaz, saludos desde Bernal, de parte de Ana Gloria, Janet, Tony y Marco. Gracias, Marco, papá. Gracias por estar ahí, Janet. Gracias por acompañarnos. Es una bendición estar Los amamos. acá con ustedes. Los amamos, de veras. Tengo uno que te va a dar mucho gusto en especial. Mónica Kutolenk. Buenas tardes, Cris y Moni. Felicidades de mi cumpleaños. Gracias, Mónica. Un abrazo y bendiciones. Blessings forever. Gracias, mami. Te amo. Gracias, Moni. Un gran abrazo. Julio Villegas, saludos desde Cali, Colombia. Saludos hasta Colombia. Un abrazo. Mauricio Madrid, buenas noches. Bendiciones aquí reportándome. Hace días no entraba. Gracias a Dios por ustedes. Gracias, Mauricio. Gracias por estar. Vero Mena, qué interesante. Es la primera vez que los saludo, que los escucho. Saludos. Pues muy bienvenida y ojalá no sea la última. Bienvenida, Vero, y te recomendamos ver desde el podcast 1, episodio 1, porque van de la mano todos. Sí, todo va entrelazado, todo lo que estamos viendo. Tiene una buena secuencia. José Alberto Sánchez, gracias muchachos, día de estudio, muchas bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Jaciel Terrazas, ¿qué pasará con la moral de esas personas que profesan esas creencias? Con la moral. Pues no hay moral ahí. Bueno, pues es más bien la carencia de moral. Obviamente la moralidad es algo, es por decir un chip que Dios nos ha puesto, de manera que intuitivamente sabemos lo que está bien y lo que está mal. Nadie nos lo tiene que decir. Y lo que sucede aquí es que pues tienes personas que han sido engañadas. Yo estoy convencido de que el Islam tiene raíces de verdad satánicas con esto de que se apareció un ángel. Esto es algo muy característico del enemigo y simplemente mucha gente está genuinamente tal vez buscando a Dios, pero engañada. Por el otro lado, la palabra de Dios dice que cualquier persona que esté buscando genuinamente a Dios lo va a encontrar. Y eso ha pasado con muchísimos musulmanes. Nabil Qureshi es uno de ellos que vienen a mi mente siempre que hablo de este tema, donde un musulmán genuinamente está buscando de Dios, buscando a Dios, y encuentran a Jesús. En su libro Buscando a Alá y Encontrando a Jesús habla de esto Nabil, un gran libro que recomiendo. Nabil falleció de cáncer, pero ha dejado un legado importante en esta área. Y bueno, simplemente muchos viven muy engañados. Pero afortunadamente mucha gente está saliendo también del Islam. Chris, otro mensaje que te va a hacer muy feliz. Madeleine Rieder, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor este tema. Muchas felicidades a mi cumpleañero querido. Un abrazo con todo mi cariño. Dios los bendice. Gracias, mamita. Te quiero mucho y gracias por estar también acá. Aquí, María Nicolasa Ramos, nos da mucho gusto que estés por aquí también. La religión hecha de hombre y practicada es guerra cruel, injusta y manipuladora, de poder de sus jefes, dominadores, al fin muerte eterna. El evangelio verdadero cristiano es misericordioso, justo y de vida eterna. Amén. Bueno, pues y lo hemos visto, Cris. Uh-huh. Hay muchos programas de donde te muestran las sectas que se han armado y todas empiezan igual. Todas empiezan porque les habló el ángel, porque les habló Dios. Y no estoy hablando de grandes predicadores como Mahoma y como Joseph Smith. Estoy hablando de simples, como lo hemos visto hasta en los mormones, ¿no? De una persona común y corriente que dice que le habló un ángel, que le habló Dios. Sí, y empiezan a malinterpretar las escrituras y empiezan a cambiar todo y empiezan a formar su secta. Uh-huh. Y todos tienen el mismo patrón. Primero se vuelven, tienen varias esposas o abusan de niños. Uh-huh. Mentiras, todo lo mantienen en secreto. Y todo lo hacen porque reciben una revelación de Dios. ¿Sí? Sí. Y siempre terminan asesinando a quien se interpone en su camino. Entonces, y van agregándose títulos cada vez más estrafalarios para dar la apariencia de autoridad, ¿sí?
Entonces antes pues estaban bueno, ya no soy pastor, ahora soy apóstol, ¿no? Profeta. Y ahora ya no soy apóstol, ahora soy profeta. Ujú. Y luego ya no soy megaprofeta, ahora soy querubín. Y, Y van escalando estos niveles inventados realmente para dar esta apariencia de poder. Y es una forma de gnosticismo donde la gente dice, donde este líder religioso dice, yo tengo una conexión especial con Dios que ninguno de ustedes tiene. Yo les voy a decir cuál es la forma en que ustedes deben relacionarse con Dios. Sí. Así empiezan todas las sectas. y todo es al contrario de Jesús. Jesús no lo mantenía en secreto. Jesús decía, vayan y prediquen. Claro. Esta es la verdad, con amor. Y, Ujú. y las sectas es todo el contrario. No vayan a salir los secretos de aquí. Hay que Sí. mantenerlo en secreto porque así es. Y ahora yo soy el mismo Dios en la tierra y tú, el hijo mayor o el hermano o el tío, tú eres el heredero al trono. El profeta, Sí. sí. Y todos tienen el mismo patrón, el mismo patrón. Así que mucho cuidado con eso. Dios nos ha dado su palabra para que la escudriñemos y veamos cuál es la verdad. George de Jesús Caleb, comiendo comida china y disfrutando el live. Bendiciones, qué rico. Bueno, pues ya nos dio hambre ahorita. Vamos a comer. Gracias por estar con nosotros. Así es, así que tengan mucho cuidado. Yo hasta pensaría que parece el mismo demonio, ¿no? Repitiendo la historia. Sí. Sí, y de verdad esto tiene un trasfondo ocultista. La gran mayoría de estas religiones donde se apareció un ángel tienen esa raíz. Pues, Chris, el próximo programa que vamos a ver. Mira, aquí hay un mensaje último. Dice Bernardo Castro, saludos, ¿qué tal? Bendiciones, soy un antiguo seguidor del podcast, jamás les había escrito, pero tengo una pregunta fuera del tópico relacionada a tiempos recientes en mi país, Venezuela. ¿Deberían los pastores hablar sobre política? Ajá. Hace poco un ex mercenario de otro país está reuniendo dinero para darle libertad al país y pues tiene abierta una página a donaciones. ¿Deberíamos participar en ello? Esto podría convertirse en un posible asesinato en pro de la libertad de un país en una situación realmente complicada. Ok, buena pregunta. Aquí para esto hay un muy buen libro del doctor Frank Turek que se llama Correcto, no políticamente correcto, y habla de el papel del creyente en la vida política, ¿ok? Hay que hacer una distinción importante. Creo que los cristianos sí podemos y debemos hablar de política, porque si no nos importa la política, entonces no nos importa la moral tampoco. Porque si tú ves la gran mayoría de los asuntos que se legislan, tienen que ver con moral. De hecho, el que tú puedas predicar o no puedas predicar el evangelio en un país es un asunto de política. Así que si no te interesa la política, menos te interesa entonces el evangelio. Entonces, me parece que el hablar de política es importante siempre y cuando tenga un margen bíblico. Y obviamente Pablo habla en Romanos de que debemos respetar a la autoridad y que las autoridades las ha puesto Dios. Pero si hay también autoridades que van en contra de Dios, un gobierno tiránico como el de Hitler, pues no podemos auspiciar tal gobierno, y es ético, y no solo es ético, sino es nuestro deber hablar en contra de la inmoralidad, de la decadencia social que vemos. Y por eso muchas veces estamos donde estamos. Por eso vemos tantos problemas hoy en cuestión de moral, de aborto, de ideología de género, de transgenerismo y todo esto, porque muchos cristianos nos hemos quedado callados en el ámbito de la política. Ahora, no es el trabajo de la iglesia en sí
el hacer política o meterse en cuestiones de política o hacer proselitismo político. Creo que esto es un asunto de cada cristiano individualmente. Y así es como lo resumiría. Tal vez en otra ocasión deberíamos hablar más a fondo del cristiano en la política. Cuando alguien me dice, a mí no me interesa la política, solamente me interesa el evangelio, les digo, ve a internet y busca una foto satelital nocturna de la península de Corea. Y lo que van a ver es que la mitad de abajo está iluminada y la mitad de arriba está completamente oscura. ¿Por qué? Porque la parte norte de Corea es un gran campo de concentración y el sur es uno de los países más evangelizados. Y la única diferencia ahí es el evangelio. Por eso nos debe importar la política para poder predicar el evangelio. Sí. Muy buena pregunta y gracias, Bernardo, por esta participación. Pues muchas gracias a todos. Les agradecemos que estén aquí de vuelta. Les pedimos una disculpa por las 2 semanas que no pudimos estar con ustedes, pero ya vamos a estar aquí. Y antes de cerrar, Cris, ¿algo más que quieras decir antes de cerrar con una oración? Nada, es un honor estar contigo, Moni. Gracias por todos los que están con nosotros, amigos, familia. Los amamos. Gracias por sus oraciones. Y bueno, si Dios quiere, estaremos aquí. Si Dios nos da latidos en el corazón y aire en los pulmones, estaremos el próximo martes aquí. Gracias, Cris. El honor es para mí. Dios los bendiga y cerramos con una oración. Cerramos. Señor bendito, gracias por la oportunidad de hablar de este tema importante. Bendice tú a cada persona que nos está viendo, nos siguió, nos seguirán en el futuro. Bendice su hogar, su familia, y te pedimos por todo el mundo musulmán que tiene muchos de ellos sed de ti, que te encuentren, Señor, que te busquen de corazón, que tú pongas los medios para que lleguen a ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta luego, muchas gracias, Moni. Gracias. Gracias a ti. Feliz cumpleaños. Y gracias por las felicitaciones, iba a decir. Dios los bendiga y hasta pronto. Hasta luego.